todos los capítulos y los libros que estoy utilizando. Te he dicho que es inflamación. Igual va a pasar las tiempos. Que se graba. No había lugar. ¿Saben bien fisiología celular? No, Me lo voy a dar por sobreentendido. no toco. ¿Qué es la célula? Ahora, beneficio. Si lo pierde, devuélvelo. Por favor. Recto integrador no va a ser. Siguiendo el diseño instruccional, el primer tema que vamos a comenzar a explicar es fisiopatología de la inflamación, lesión celular, reparación y regeneración. Entonces, hay varios conceptos que se supone que ustedes ya lo manejan de manera excelente y no necesito recordar nada del pasado, ¿verdad? Qué bien, qué buenos estudiantes que tengo. Los libros a utilizar: Fisiopatología y Patología General Básica, Fisiopatología de la Enfermedad de Hammer, Fisiopatología de la Ciencia del Porqué y Cómo, de Raúl Uribe. Los tres estoy utilizando y hay algunas imágenes que son de artículos que los voy a explicar de todas maneras, así que no es necesario que los tengan como tal, porque solamente estoy utilizando imágenes. Entonces, dentro de las características que nos refiere la literatura, tenemos que manejar dos conceptos como tal: lo que va a ser la muerte celular y la lesión celular. ¿Lo puedes cerrar la puerta, por favor? Quien sea. Entonces, dentro de la muerte celular, ¿qué dos conceptos vamos a tener? Muerte celular programada y muerte celular no programada. Dicho de otra manera, apoptosis y necrosis. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber estos dos conceptos? ¿Cómo vamos a llegar a una muerte celular? Pues técnicamente hablando exclusivamente de la necrosis, aunque el libro de la Ciencia del Porqué y Cómo dice que igualmente la apoptosis estaría relacionada con la lesión celular, ¿ya? Entonces, eso significa que si bien ustedes han debido aprender todo lo relacionado con la muerte celular, la lesión celular va a ser mucho más importante para entender la fisiopatología y los diferentes trastornos que vamos a tener a partir de, ¿ya? En la cual el agotamiento de las reservas de ATP va a ser una de las características más habituales que vamos a tener a partir de distintos trastornos, llámese X o llámese Y. Otra característica que vamos a tener es la generación de un exceso de radicales libres, la generación de EROS o la disminución de la oxigenación a través de la presión parcial de oxígeno o directamente la disminución de oxigenación a nivel celular. ¿Ya? Es decir, acá sí estaríamos hablando de disminución de la saturación de oxígeno. Y no tenemos que olvidarnos de los últimos que va a ser el exceso de calcio libre intracelular. ¿Por qué? Porque esta parte también está relacionado con trastornos inflamatorios específicos en este caso, por el cual, no sé si necesito escribir, dentro de el agotamiento de las reservas de ATP, ¿cómo funcionaría fisiopatológicamente hablando? Ahora mi gran pregunta: fisiológicamente hablando, ¿cómo funciona? Obviamente no agotamiento, ¿no? Sino reservas de ATP. Estamos hablando de célula antes de que me digan tejido adiposo. Ya han aprobado fisiología 1 y fisiología 2, se supone que ustedes saben.
así no hayan llevado con... Bueno, sería una afectación lo que sería la cadena de oxígeno de los mitocondrios para producir lo que sería ATP. ¿Cómo? ¿En qué parte? Hay tres conceptos para la formación de ATP. Aparte del ciclo de Krebs, obviamente, ¿no? A ver, dentro de las características que vamos a tener para el agotamiento de las reservas de ATP, tenemos que recordar dos conceptos, del medio interno y medio externo. Del medio externo es donde vamos a obtener la formación y generación de ATP y que a partir de esto recién tengamos reservas de ATP, ¿ya? Por el cual hay tres maneras en las cuales vamos a obtener ATP. ¿Cuáles son? El medio externo. Díganlo fuerte, levanta la mano y díganlo fuerte, porfa. Remonte, dime. ¿Por alimentación? ¿Cuáles? Por ejemplo, de carbohidratos. Ya, carbohidratos, carbos. ¿Qué más? Bueno, los demás macronutrientes, tal vez proteínas y grasas. Ya, proteínas y grasas. Entonces, estos tres van a ser sumamente importantes para la formación de ATP. Ya, como ustedes recordarán a través de fisiología 1 y la parte celular, los carbohidratos van a ser el punto más importante. ¿Por qué? ¿En qué se convierten los carbohidratos? ¿Más fuerte? No exactamente. ¿Qué te dice el diaper? Bien. Bueno, que vamos a estar en el internet. Los carbohidratos van a tener una característica más importante para la formación de ATP celular. ¿Por qué? Porque estos sí van a tener la característica de convertirse en glucosa, ¿ya? Por este motivo, ¿qué ocurriría si, así como hacen caso al instructor del gimnasio o hacen caso a su TikToker favorito y les dicen que los carbohidratos son malos y tienen que tener dietas de cero carbohidratos? ¿Qué es lo que va a ocurrir celularmente? Va a haber un más gasto energético. Ahí hay un pero. ¿Por qué? Las proteínas vamos a tener la característica de convertirnos en aminoácidos. ¿Y las grasas en? Más fuertes. ¿Qué? No. Estamos en otra parte. Las grasas en? Ya, es muy sencillo. Ácidos grasos. Los triglicéridos se convierten en otra parte. Entonces, si tú haces una dieta estúpida, porque le haces caso a alguien estúpido, va a ocurrir que la formación de ATP a nivel mitocondrial a través de los aminoácidos y a través de los ácidos grasos es diferente. Porque si bien los tres van a tener la característica de convertirse hasta acetilcoenzima A, y que a partir de la acetilcoenzima A en relación con el oxígeno vamos a poder obtener la formación de ATP, ¿ya? Desde la formación del ADP, ¿ya? Qué horribles son videos. Entonces, tenemos que recordar este concepto. ¿Por qué? Porque si yo hago caso a soluciones estúpidas, pues como esta tiene otra característica de formación de generación de ATP, esta es mucho menor en comparación a la línea de los carbohidratos, ¿ya? Por el cual no significa que no vas a generar ATP, significa que la generación de ATP va a ser mucho menor en comparación a el consumo de los carbohidratos, ¿ya? Por ese motivo, recordar esta parte es tan importante que estoy casi seguro que todos ustedes sabían y yo solamente estoy hablando a modo de recordar, ¿no ves? Qué buenos estudiantes. Entonces, el agotamiento de las reservas de ATP, que está relacionado con la lesión celular,
¿Cuándo creen ustedes que puede ocurrir? Levanten la mano, porfa, no me gusta que hablen todos al mismo tiempo. Dime. Ocurre cuando la célula ha sufrido tanto el daño, va a pasar por diferentes sesiones como atrofia. ¿Patología? Ajá. No, dime, patología en específico, que se te ocurra. Enfermedades. Sí, pero eso no es normal. Ahora una atrofia buena sería por hacer ejercicio. No. ¿Para agotamiento de las reservas ATP? No. A ver, siguiendo el mismo concepto, que bueno, que tengo mi, esto. Siguiendo el mismo concepto de la parte de generación de ATP, ya tenemos esto claro, ¿verdad? Es decir, ¿qué ocurriría? Voy a dar un ejemplo que recién me ocurrió. ¿Qué ocurriría? No sé, has tenido tu carnaval, has pasado bomba y ahora estás totalmente resfriado, ¿ya? ¿Podría ocurrir que tengas agotamiento de las reservas de ATP? Pregunta número 1. No, ¿por qué? No me acuerdo tu apellido. ¿Vargas? Sí. Ya. No he dicho no, se estaba pensando, pero, o sea, puede ser que, o sea, si estás resfriado como tal, la energía que va a necesitar tu cuerpo para más o menos estabilizarte a cierto punto va a ser tal vez en mayor exceso, en mayor cantidad. Entonces, de cierta forma podría haber un desgaste. ¿Alguien que diga lo contrario? O sea, que diga que no. O sea, sí voy a tener agotamiento de las reservas de ATP. No exactamente. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque el resfrío sí puede ser un buen ejemplo para que tengamos una disminución de los niveles de ATP. No agotamiento de las reservas, a menos que ocurra algo característico. ¿Por qué? Sí, ya han llevado enfermedades virales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un virus entra a nuestro organismo? Ya, ¿qué más? Se da también porque al ingreso de la mayoría de los virus inicia una replicación del ADN viral dentro de la célula, lo cual puede ocasionar el uso excesivo de la ATP. Casi. En la gran mayoría de patologías, por no decir en el 99% de las patologías, vamos a estar relacionados con trastornos inflamatorios. ¿Por qué trastornos inflamatorios? Porque la mayoría de las situaciones, por ejemplo la parte de la fiebre, ante la liberación de citoquinas proinflamatorias, pues está tratando de combatir al agente o la patología causal, ¿ya? Y en el resfrío porque tenemos fiebre, misma situación, ¿ya? Y ya de ahí inflamación de las vías respiratorias o qué sé yo, dependiendo de la característica de este paciente. Por el cual, cuando tenemos el inicio de trastornos inflamatorios, sí vamos a necesitar mayor generación de ATP. ¿Por qué? Para hacer toda esta parte del sistema inmune, pues sí necesitamos más energía, ¿ya? Pero, para llegar a un agotamiento de las reservas de ATP, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Alguna patología que sobrepase nuestra capacidad de generación de ATP. Por ejemplo, piensen en ustedes primero, ¿qué patología puede sobrepasar a su fisiología? ¿Qué? Diabetes. Puede ser. Cáncer, ya. ¿Qué más? Neumonías, depende. Las NAC no deberían matarte. Básicamente les estoy diciendo, para llegar a un agotamiento de las reservas de ATP, son patologías que te van a llevar hasta el límite de tu organismo, ¿ya? Entonces,
para que realmente crear una lesión celular, sí deberíamos tener agotamiento de las reservas de ATP. ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a tener la generación de EROS, trastornos relacionados con el calcio libre, trastornos relacionados con la disminución de oxigenación a nivel celular, por el cual deberíamos tener mucho cuidado con ciertas patologías. ¿Ya? Ahora, dime. ¿Pueden estar incluidas las enfermedades autoinmunes? Depende de la enfermedad autoinmune y sus características. La mayoría que no esté tratada adecuadamente puede ser. Cuando están tratadas adecuadamente no suele haber tanto problema. ¿Ya? Entonces, en este sentido, lo que yo quiero que entiendan, lo primero que tenemos que recordar es la formación de ATP de la parte fisiológica, por el cual ¿podríamos llegar a un agotamiento de las reservas de ATP solamente con un resfrío? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿cómo? La mayoría ha dicho que no. No, ¿por qué? Tenemos un exceso, habría una disminución, pero no un agotamiento de las reservas. Yo digo que sí se puede llegar a un agotamiento de las reservas de ATP si el resfriado puede llegar a ser prolongado y no hay cuidado. No, el organismo tiene la característica de poder tolerar hasta 3 meses distintos tipos de adaptación celular. Entonces, depende de la situación, obviamente. Por eso hay personas que están 3 meses con una patología y todavía se sienten bien, pero con signos de sintomatología muy específica, ¿ya? Por el cual, lo que justamente estaba discutiendo con un colega mío que es oncólogo, ¿podríamos llegar al agotamiento de las reservas de ATP? Sí, depende de qué. ¿Qué tan mal en sus estilos de vida esté la persona? ¿Ya? Si la persona no se alimenta adecuadamente, consume cualquier tipo de droga, sea legales o ilegales, no duerme adecuadamente, tiene niveles altos de estrés, no se hidrata adecuadamente, es decir, técnicamente son ustedes, Su agua. o sea, ¿Yo? estudiantes de medicina, ¿ya? Entre peor sea la vida que tiene, un simple resfrío los puede llevar a tener una disminución de la cantidad de formación de ATP. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a ver en esa persona? Muy común lo que ocurre en los pacientes ancianos. Los ven que pueden movilizarse antes de la patología y cuando empieza la patología, por las características de disminución en la fisiología normal de esos pacientes, pues una patología ni siquiera tan severa, pues hace una absorción total de la parte muscular y la parte del tejido adiposo, por el cual en teoría a ese tipo de personas que tienen una mala vida puede ocurrirles exactamente lo mismo, ¿ya? Eso no significa que les estoy diciendo que tengan grandes reservas de energía. ¿Cuáles serían sus grandes reservas de energía? Tejido adiposo, ¿ya? Mis rollitos. No me refiero a eso, sino que en realidad dentro de los conceptos de la fisiopatología y lo que conversaba con ese oncólogo, deberíamos tener mayor cantidad de masa muscular, ¿ya? ¿Por qué? La masa muscular va a tener la característica de hacer una distribución mucho más adecuada del tejido adiposo que todavía tenemos. Que supongo que ustedes saben la grasa corporal total normal que deberíamos tener en varones y mujeres. En varones es rango, no se maneja así, ya es un rango. Del 10 al 20% en varones y en mujeres de 20 a 30%. Cuando está por encima de eso, pues hay mayor cantidad de grasa corporal que músculo. Cuando está por debajo de eso, normalmente el músculo no se alimenta como debería alimentarse, por el cual tiene una disminución de la masa macra y eso también es peligroso. Cualquiera de los dos extremos va a ser peligroso para su organismo, ¿ya? Por ese motivo, tenemos que entender bien cómo se altera la parte celular, porque entendiendo esta parte, vamos a poder comprender por qué la gran mayoría de patologías, salvo 2 o 3, que no me acuerdo cuáles eran, van a tener una característica inflamatoria y que finalmente nos puede llevar a un trastorno severo celular y que a partir de esto, pues, nos lleve a directamente la muerte celular. Y ahí estamos todos jodidos.
de lesión celular que vamos a tener y las consecuencias que vamos a tener a partir de esta lesión celular. El daño a la membrana va a tener la característica de generación de radicales libres, el daño a la pérdida de ADN que puede ser dado a través de la quimioterapia, radiaciones ionizantes, la formación de radicales libres nuevamente, la disfunción mecánica por alteraciones de la presión osmótica, que eso ahorita les voy a explicar un poquito porque supongo que recuerdan, deficiencia de metabolitos, principalmente por alteraciones hormonales, alteraciones con los niveles de oxígeno y alteraciones con los niveles de glucosa, ¿ya? Falla de la integridad funcional de la membrana por daño de la bomba de iones y el bloqueo de las vías de los metabolitos, la interrupción de síntesis de proteínas y venenos respiratorios. Por el cual, radicales libres lo voy a explicar después. Ya, disfunción mecánica. ¿Por qué la disfunción mecánica sería un motivo para el... Estoy diciendo algo mal. ¿Por qué las alteraciones de la presión osmótica nos llevarían a una disfunción mecánica? Bien. Porque si no hay un equilibrio en el medio externo y el medio interno, probablemente va a haber inflamación. No exactamente. Sí, es así. Supongo que ustedes recordarán, porque igual con fallo de la integridad funcional a través del daño de la bomba de iones, es muy importante el concepto. El equilibrio hidroelectrolítico, ¿cómo funciona? El concepto, equilibrio hidroelectrolítico. Ya han llevado a su fisiología 1, ¿cómo funciona el concepto? Si me dicen es la misma cantidad de líquido, voy a voltear con esto. ¿Cómo es? Hay un concepto que está en el Dayton. Ahora estoy pidiendo un concepto del otro lado. Mira. ¿Isotónico? No, es redundar en equilibrio. ¿Qué significa osmolaridad? ¿Cuál es la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad? Agua. Ahorita lo voy a desarrollar. El equilibrio hidroelectrolítico dice el Dayton que esta va a tener la característica que, lo primero, vamos a tener ingresos, ¿ya? Vamos a tener ingresos solamente a través de dos medios, que va a ser, Dios mío, medio externo y el líquido intracelular, ¿ya? A través de estos dos vamos a empezar a llenar todo hacia el líquido extracelular, ¿ya? Entonces, el medio externo y el líquido intracelular funcionan de distinta manera, como ustedes recordarán, por fisiología hidroelectrolítica, en la cual el medio externo va a ser muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Son conceptos antiguos, chicos, porfa. Ha pasado un año, menos de un año, creo, de lo que saben fisiología 1. Todos han probado. No. El medio externo va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a obtener un montón de ganancias de líquido a través de todo lo que consumimos como tal, excepto la carne seca, ¿ya? Acá le dicen tanque. La carne seca va a tener 1% de agua, ¿ya? 1% de agua, por el cual es el único alimento que no va a representar ningún tipo de porcentaje de agua, muy diferente al consumo de líquidos. El único que podríamos calcular en litros o en ml como ingreso es el agua, ¿ya? El agua y ciertas bebidas hidratantes. Entonces, eso significa que todo lo que ustedes han comido, no sé, hoy día han comido
Ya estuve hoy. Ya. El arroz que se elabora tiene un porcentaje de agua dependiendo de la característica en la cual lo hayan realizado, entre un 20 a 40% de agua. Entonces, eso significa que a pesar de que no haya consumido agua durante el almuerzo, tiene todavía un porcentaje de ganancia de líquido, ¿ya? Eso es muy importante saber. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te dicen colegas que no están informados? Y Jim Ross, ¿cuánto de líquido tienen que consumir cada día? 3 litros. Esa es la parte más tonta del equilibrio político. ¿Por qué? Depende de qué, altura y peso. ¿Por qué? 2 litros para, no sé, su compañero más alto va a ser insuficiente, para su compañera o compañero que es mucho más bajo y delgado va a ser excesivo, ¿ya? Por ese motivo tenemos que calcular el agua corporal total de ese paciente dependiendo de su característica de peso y talla, ¿ya? Por eso puede variar entre consumir 1.8 litros hasta 4.5 litros en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay que determinar la actividad física de ese paciente también, ¿ya? Entonces, el medio externo es una de las partes más importantes que vamos a tener para el equilibrio hidroelectrolítico. Pero el líquido intracelular, ¿cómo funciona o cómo actúa en este espacio? Como ingreso. Fisiología. Porque si no, lo otro no me van a entender. ¿Por qué se altera y daña? ¿Tiene una disfunción mecánica o tiene un fallo de la integridad funcional? Dios mío, el líquido intracelular va a tener la característica de estar como un ingreso cuando la cantidad de líquido intracelular está disminuyendo. ¿Por qué? Si ustedes están, no sé, están camino a Perú y justo su minibús se queda varado, se le pinchan 3 llantas, están en medio de la nada y nadie quiere ayudarlos, y lo único que se han llevado porque tienen que regresar urgentemente a Perú es un Lix y nada más, entonces no tienen nada para hidratarse, ¿ya? Como ustedes sabrán por la fisiología y los sistemas de retroalimentación, el organismo jamás los va a abandonar. Entonces, en comparación, el líquido intracelular va a representar mayor cantidad en litros versus el líquido extracelular. Por ese motivo, cuando tenemos una disminución, fisiológicamente hablando, el líquido intracelular va a pasar líquido a líquido extracelular hasta que podamos reponerlo a través del medio externo, ¿ya? Funciona de esa manera. Entonces, por eso el líquido intracelular también entra dentro de los ingresos, mientras que el líquido extracelular va a ser el eje central donde va a recibir todo, por el cual en el líquido extracelular está todo lo palpable. Técnicamente, según yo, eso está mal, pero el Dalton es el que refiere con esa palabra, es todo lo palpable que podemos tener. ¿Por qué? Porque sí se puede calcular, ¿ya? Se puede calcular el agua corporal total, se puede calcular a través del laboratorio los iones que tiene el paciente, etcétera, ¿ya? Por el cual puede ocurrir los trastornos a partir de este proceso, que va a ser la disminución del líquido extracelular o la cantidad excesiva que tengamos en el líquido extracelular. Disminución en qué patología. Deshidratación leve, deshidratación moderada, deshidratación severa. Significa que ya empezamos con un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? O otro desequilibrio hidroelectrolítico, pues puede ser la cantidad excesiva que tengamos a nivel de líquido extracelular y nos puede llevar a la formación de edemas, ¿ya? Eso es un concepto de equilibrio electrolítico. ¿Por qué? Porque esa cantidad excesiva tiene que ir a algún lado. Pero ahí no acaba el concepto de equilibrio electrolítico. También tenemos que tener egresos o salidas, ¿ya? Por el cual los egresos y la salida también tienen que ir a un lugar donde lo mismo puede ser hacia el líquido intracelular o puede ser hacia el medio externo, ¿ya? Por eso cuando ustedes están consumiendo 2 litros de agua, aproximadamente de pérdida van a tener
1.5, etcétera, etcétera, dependiendo de la característica, porque si estás un poco deshidratado, pues va a mantener la cantidad de hidratación necesaria para volver a un equilibrio o eliminar todo de golpe, ¿ya? Eso después en fisiología renal, que supongo que les voy a preguntar, me tienen que responder. Entonces, este es el concepto correcto de equilibrio electrolítico, que igual los iones van a tener una cantidad determinada a nivel de líquido intracelular, a nivel de líquido extracelular, y también vamos a tener la característica de movimiento de los iones desde el medio externo, desde el líquido intracelular, igual en la parte de excreción a través del riñón, ¿ya? O a través del sudor, etcétera, etcétera. Es muy variante dependiendo de la característica de equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? No romper nada, por favor. Entonces, en este concepto tenemos que manejar o recordar dos cosas muy importantes, que va a ser las presiones hidrostáticas y las presiones coloidosmóticas, ¿ya? Por el cual la presión hidrostática se va a dar principalmente por, o la definición es, sí, sin miedo. Ya, bastante simple, pero ya. Presión coloidosmótica. Presión generada por las proteínas. Ya. Primero, la presión hidrostática es la fuerza que se va a dar a favor de un gradiente de presión a través del líquido principalmente, que esto puede ser sangre o puede ser líquido, ya no solamente agua. La sangre es la parte más importante que vamos a tener en el líquido extracelular, porque este va a tener la característica de que a mayor cantidad de formación o incremento en el gasto cardíaco, pues puede cambiar las presiones como tal. La presión coloidosmótica, esta va a ser la fuerza que se va a ejercer a través de, puede ser a favor de un gradiente de presión o en contra de un gradiente de presión. ¿Por qué? Porque principalmente vamos a utilizar proteínas. ¿Cuál proteína? Albúmina, principalmente, casi en el 95 o 98%, dependiendo del libro que estén estudiando, va a representar la presión coloidosmótica, ¿ya? Entonces, eso significa que las alteraciones de las presiones osmóticas que nos lleven a una disfunción mecánica puede ser a través de estos dos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un aumento de la presión hidrostática y tengo la alteración hidroelectrolítica, esta puede llegar al líquido intracelular y va a empezar a edematizar la célula, ¿ya? Y por el cual ya tenemos una disfunción mecánica, ¿ya? Tenemos una disfunción mecánica y a partir de la disfunción mecánica vamos a tener el inicio de un proceso inflamatorio. Por ese motivo, el hecho de estar en un proceso de deshidratación o estar sobrehidratados nos puede llevar también a un proceso inflamatorio. Por eso, a la gran mayoría de personas tenemos que orientar de manera adecuada, ¿ya? Porque a una persona de la tercera edad, ustedes les dicen que tomen 2 litros, con suerte y va a tomar 1.5 apenas, ¿ya? Por las características musculares del tejido adiposo y el peso que maneja obviamente la persona. Por ese motivo hay que determinar en los pacientes de la tercera edad qué es lo mejor. No es 2 litros para todos y para de contar. El fallo de la integridad funcional de la membrana más que todo va a estar relacionado con la alteración en la bomba de iones, en la cual está relacionado también con el equilibrio electrolítico, en la cual, ¿en qué momento podríamos tener gran pérdida de sodio? Es muy fácil la respuesta, si saben fisiología. No tengan miedo a hablar. Dime. Por ejemplo, al sudar mucho. Ya. Las pérdidas más comunes que vamos a tener, estas van a estar relacionadas con la pérdida de sodio a través de la orina, a través de diarreas, no heces fecales, a través de diarreas, a través del sudor o la sudoración excesiva, a través de las lágrimas, y me falta uno, no me acuerdo cuál. Así que si lloras mucho, pues también a la larga puede ser un problema, por si acaso, ¿ya? Bien, eso me faltaba, los vómitos, gracias. Entonces, si tenemos pérdidas, ahora estamos hablando de patología, al fin estamos hablando de procesos patológicos para engranarlo con fisiopatología.
tenemos que entender que si tenemos grandes pérdidas, ¿por qué podemos tener una sudoración excesiva? Díganme ejemplos. ¿Qué? ¿Sudoración excesiva? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo podemos incrementar? Fiebre. ¿Por qué causa? La temperatura. Ya, infecciones sí puede representar un aumento de la temperatura interna en la cual pueda llevarnos a una sudoración excesiva, ya, es decir, que el organismo no puede combatir al agente causal por X motivo. Otra causa, ejercicio intenso en la cual ustedes no puedan tolerar, puede ser una patología, ni siquiera es una patología, es una mala decisión de la persona en cuestión, que últimamente he visto demasiados instructores de gimnasio que los están matoneando, pero es que tienes que el poder de no sé qué y sus estupideces de toda la vida, que ven a los demás, sus estupideces de siempre. Entonces, ahí, pues, vas a causar que la persona tenga una sudoración excesiva. ¿Y qué le vas a causar? Un proceso inflamatorio innecesario cuando la persona está tratando de mejorar su condición física, ¿ya? Por eso incluso se han muerto haciendo ejercicio excesivo. ¿Ven cómo se relaciona una cosa con la otra? Por ese motivo, pues, hay que saber de medicina, ¿ya? Si sabes bien medicina, vas a poder entender el por qué una persona que ha ido a hacer, esto era un caso en Perú, ha ido a hacer spinning, creo, y el instructor de spinning no quería detener la sesión a pesar de que la pobre señora le decía: ya no puedo más, estoy sudando y que no sé qué. Al final, el proceso de sudoración la llevó a un shock hipovolémico, porque el shock hipovolémico no solamente está relacionado con sangrar, por si acaso, y ha fallecido, ¿ya? ¿Por qué ha fallecido? Porque el otro es un ignorante en el tema de medicina, como lo es todos los que estén fuera de la parte del rubro de medicina, o algunos colegas que igual no saben medicina, por si acaso, y lo pueden comprobar hace 2 semanas. Entonces, por este motivo, tenemos que entender cómo funcionan las alteraciones que tengamos a nivel de la célula para llevarlos a una lesión celular. Los llevamos a una lesión celular y a partir de la lesión celular vamos a tener procesos inflamatorios como tal. ¿Ya? Solo avanzan 2 diapositivas, ¿no? Por eso tienen que saber bien fisiología, si no tengo que explicar lo demás. En las patologías más complicadas ya no lo voy a explicar, por si acaso. Entonces, en el proceso de la necrosis celular como tal, en relación a lo que anteriormente había mencionado, esto va a ser muy importante porque cuando ya llegamos a una necrosis celular, significa que ha sobrepasado la capacidad celular de adaptación, ¿ya? La célula ya no puede adaptarse, entonces lo llevamos a un proceso de necrosis celular, y en el proceso de necrosis celular podemos llegar a un proceso inflamatorio severo, que en este caso puede estar relacionado con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o también llamado SIRS, ¿ya? Y a pesar de que algunos colegas en el pasado me dijeron: no, el SIRS se puede controlar, que no sé qué, el SIRS es súper peligroso. Es muy peligroso el SIRS, ¿por qué? Porque fácilmente te puede llevar a procesos de shock, ¿ya? Te lleva al proceso de shock, y créanme que cuando ya hablamos de shock, el paciente está a un punto de ir a terapia intensiva, ¿ya? Y si va a terapia intensiva, como un cirujano les llamaba a los de terapia intensiva, son los porteros del más allá. ¿Por qué? Porque es lo último de lo último para hacer algo por el paciente, ¿ya? Llega a terapia intensiva, o vive o muere, queda en eso. Así que, por favor, tienen que entender bien esta parte, porque si suelen hacer lo que algunos colegas o malos colegas hacen, que el proceso inflamatorio no importa. El proceso inflamatorio importa porque te está avisando el organismo que o puede combatir a la situación o al agente causal, o no está sobrepasando a nuestro organismo, por el cual empieza a crearnos signos de sintomatología muy característica dependiendo de lo que sea que esté ocurriendo en este caso, ¿ya? Entonces, algo que tenemos que recordar es la parte de la vía extrínseca y la vía intrínseca. Entonces, voy a acercar un poco.
La vía extrínseca y la vía intrínseca van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque la vía extrínseca va a estar relacionada con un ligando y su receptor de muerte, mientras que la vía intrínseca está directamente relacionada con la lesión celular o pérdida de señales antiapoptóticas a nivel de la mitocondria. Y estas dos, a pesar de que vayamos a cualquiera de estas dos, van a empezar la activación de la vía de las caspasas, por el cual vamos a la vía de la activación de las caspasas y vamos a ver cómo empieza el proceso de la apoptosis y la generación de los cuerpos apoptóticos, en la cual estos pueden o deberían empezar su eliminación a través de la fagocitosis de estos cuerpos. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden que si tuviéramos los cuerpos apoptóticos ahí nadando, como nadando ahí en nuestro organismo, también pueden ser un sitio proinflamatorio, ¿ya? Por el cual, en su infinita sabiduría, a través de la formación de la vía extrínseca y la vía intrínseca, de todas maneras tenemos la activación de los macrófagos para la eliminación total, ¿ya? Esto en procesos de apoptosis principalmente. Bueno, voy a usar la misma pregunta que dice en el libro. Podríamos, y está en un artículo, podríamos tener procesos de apoptosis por patologías. ¿Sí? ¿Cuáles? Suena loco, ¿no? Bueno, tengo entendido que la vía de lo de las caspasas se activa debido a una excesiva cantidad de calcio y hay patologías que pues van a dañar, generan lesión celular, ocasionando la liberación de calcio, por ende activando la vía de las caspasas y ocasionando la apoptosis. ¿Cuál dirías? No sé. ¿Qué patología? No tengo. Los procesos tipo CIRS pueden llevarnos a procesos apoptóticos, ¿ya? Es decir, una respuesta excesiva e inflamatoria nos puede llevar a acelerar el proceso de apoptosis, ¿ya? Uno de los ejemplos que nos daba en este artículo es que la disminución de la hemoglobina y la disminución del hematocrito pueden acelerar procesos de apoptosis de los glóbulos rojos, en los cuales necesitamos una formación mucho más acelerada. Es un proceso patológico que nos lleva a un proceso de muerte celular programada, ya solamente que acelera la muerte celular programada. Entonces, en este sentido, fisiopatológicamente hablando, tenemos que tener mucho cuidado lo que ocurra dentro de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque a la larga puede convertirse en un problema de inflamatorio severo. Eso es fácil. Los mecanismos de adaptación que ustedes recordarán, que va a ser la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia y la displasia, es muy importante recordarlos. ¿Por qué? Porque en lo anteriormente mencionado, en la cual todas estas características de lesión celular van a llevarnos a que el organismo en su infinita sabiduría trate de hacer un mecanismo de adaptación celular, ¿ya? En la cual los mecanismos de adaptación celular, dependiendo de la característica, pueden llevarnos a atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. Pregunta para ustedes: ¿en qué procesos podemos hablar de un mecanismo de adaptación con atrofia? Vasodilatación. Vasodilatación, ¿en qué caso específico? Cuando hay un caso de infección a través de un mastocito que inyecta citokines proinflamatorias, lo que son el endotelio vascular, permita la salida de plasma en ese sentido. Ya, no tan habitual, pero ya algo más habitual. ¿Atrofia muscular por desuso? Bien, órgano que no se usa se atrofia, ¿ya? Por eso en toda esta vacación estoy casi seguro que toda la parte de su corteza cerebral pues ha sufrido procesos de atrofia y por eso se están olvidando todo lo que se supone que sabían en fisiología 1, ¿ya? Por ese motivo, la generación de impulso es muy importante, porque eso significa que estamos creando un proceso de lesión celular al desuso de cierto órgano y hace su adaptación celular y va al proceso de atrofia. Atrofia muscular es más común de todos. Hipertrofia. Primero
primero fisiológico. Bien, ejercicios de fuerza, ¿ya? Los ejercicios de fuerza a través del músculo esquelético pueden llevarnos a un proceso de hipertrofia muscular patológico. Cardiomegalia, ¿en qué casos? Por hipertensión. Bien, uno de los más comunes, la hipertrofia miocárdica por hipertensión arterial sistémica en pacientes no controlados va a ser una de las más habituales que vamos a tener, y lo que nos refiere la guía de la Sociedad Americana del Corazón del año pasado, que se supone que ya lo habrán leído todos, y ahora que estamos en Fisepato y van a llevar fármaco, pues podemos ahondarlo más a profundidad. Entonces, procesos hipertróficos no solamente podemos relacionarnos con procesos fisiológicos adaptativos, sino también con patología como tal, ¿ya? Recuerden, y alguno por ahí decía, el uso de anabólicos o esteroides, yo no lo recomiendo bajo ningún concepto, por si acaso, ¿ya? Porque tenemos también un músculo en la cual nunca se va a detener, que es el corazón. Es decir, al uso de anabólicos también a la larga va a causar hipertrofia miocárdica. Y por eso estos queridos colegas o queridos influencers fallecen en edades tempranas, menos de 35 años, ¿ya? Tienes que tener mucha suerte y dejar los anabólicos después de un buen tiempo para que no tengas un daño a nivel cardíaco. Porque el problema de la hipertrofia miocárdica es irreversible a menos que ¿qué? Bien, trasplante cardíaco, ¿ya? Y a nivel Latinoamérica los trasplantes cardíacos es tan común como encontrar un trébol de 4 hojas, por si acaso. A nivel Latinoamérica no se hacen trasplantes cardíacos tanto como deberían. De 100 pacientes con problemas cardíacos y que tienen que hacer un trasplante cardíaco, estadísticamente solamente se hacen 4 y 96 fallecen, ¿ya? Es decir, por favor, cuiden la parte cardíaca, porque si lo dañan, están totalmente arruinados. Gran pregunta, ¿ustedes pueden dañar la parte cardíaca a la edad que tienen, entre 20 y 30? ¿Cómo? Alguien dijo sí, ¿cómo? No, eso no es dañar, eso es adaptación. ¿Cuál? Me rompen el corazón. Confiando en ella. Eso es hipertensión. Sus mentiras, ¿no? La amaba. Bien, anabólicos. Dudo mucho que sea muy común el uso de anabólicos. Consumo de drogas, legales e ilegales. Recién salió un artículo en enero, si no me equivoco, de la Sociedad Americana del Corazón, en la cual refiere que antes, como un protector o factor protector cardiovascular, recomendaba aproximadamente entre un 3 a 5% de consumo de alcohol, que eso se resumía en una copa de vino para el almuerzo 2 veces por semana máximo, ¿ya? Hoy por hoy se sabe o sabemos mucho más en relación con el tema del alcohol. ¿Cuánto es el consumo en porcentaje para evitar que tengamos un daño cardiovascular? Bien, 0% de consumo de alcohol. Si tú tienes un 1% de consumo de alcohol, ya es un factor de riesgo cardiovascular. Entre más alcohol consumas, más alto es el factor de riesgo cardiovascular. Con el tabaco es exactamente lo mismo, porque la afección pulmonar va a llevarnos a alteraciones en en la parte de como sistemas cardiovascular pulmonar, en la cual las alteraciones pulmonares, principalmente con un patrón obstructivo, también va a alterar la parte cardíaca. Por ese motivo, el consumo de tabaco igual es un factor de riesgo cardiovascular hacia el futuro. Por el cual, si tú desde el primer semestre le estás dando al alcohol y al tabaco así durísimo, cada fin de semana estás inconsciente en San Pedro,
alumnos botados por ahí, no tomen hasta ese punto porque ustedes están dañándose y cuando tengan la edad de todos sus docentes va a pasarles lo que a ellos les ha pasado. Van a estar con enfermedades de base, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y un montón de patologías que tienen discorea. Gracias a buenas decisiones, pues no tengo ningún tipo de patología, pero eso es buenas decisiones. Depende de ustedes qué es lo que hagan hacia el futuro. Yo solo les explico lo que es la fisiología y la fisiopatología. Pero hay uno que se lleva el premio, que es el consumo de cocaína y el consumo de marihuana, ¿ya? ¿Por qué estos dos? El consumo de marihuana te puede llevar a un proceso mucho más rápido por la característica del consumo de marihuana para ir hacia un patrón obstructivo, ¿ya? Y el consumo de cocaína sí afecta directamente con arritmias cardíacas, que estas arritmias cardíacas a la larga nos van a llevar a un proceso de hipertrofia miocárdica. Doctor, y en el caso de una hipertrofia fisiológica por ejercicio, ¿llegaría a ser dañino o no? No, es un mecanismo adaptativo. Es muy raro porque tendrías que hacer ejercicio por lo menos 7 u 8 horas día, 5 días a la semana, para que tengas este mecanismo adaptativo. 2 minutos día. ¿Ya? Con razón. Y si haces una ejercicio ahora y de la nada tu corazón está creciendo, es mucho mejor. Doc, si sus mentiras. Eso ya es alguna patología o tienes chagas. ¿Más preguntas mientras? No, voy a hacer ejercicio 2 minutos. En caso de los atletas, la hipertrofia miocárdica no es tan habitual, por si acaso. La hipertrofia miocárdica se da en un pequeño porcentaje de los atletas, en las cuales estos atletas sí tienen la característica neta de ser deportistas de élite, ¿ya? Que ahora les voy a explicar la definición de deportistas de élite. O alguien lo quiere hacer por mí, porque creo que lo mencionaba antes, ¿verdad? Así no No mencionado. Si lo dicen mal, es muy menos. No ha mencionado. No dijo nada. ¿Qué subida? Todo el tiempo. Y Doc, si respondo bien, ¿me da mis 10 puntos? Sí, 10 puntos sales que responda. Son los que tienen la vida menos saludable, ¿no? Ya que correr producía más flujo sanguíneo, entonces era cada 10 menos 10. Menos 10. Bondad. Un deportista de élite Soy yo. se puede contar con los dedos de una mano, por si acaso, ¿ya? Hay muy poquitos deportistas de élite. ¿Por qué? La característica de un deportista de élite es que tenga un ritmo de ejercicio de mínimo 6 horas, lo ideal es 10 horas día, por lo menos 5 veces a la semana, porque el descanso también es importante, y además que no tenga consumo de ningún tipo de droga, ¿ya? Ni alcohol, tabaco, ni nada. La mayoría de futbolistas están descartados. Que tenga un buen ritmo de sueño, que tenga una buena hidratación y que tenga una buena alimentación, ¿ya? En esos casos sí van a tener una hipertrofia adaptativa por el ejercicio. No es tan típico como algunos colegas dicen que es. No es tan típico la hipertrofia ventricular por el ejercicio. Se da en muy pocas personas. Usain Bolt es una de ellas, que se ha adaptado tan bien que su frecuencia cardíaca oscilaba entre 54 hasta que empieza el deporte que él hace y llega hasta 72. Más que todo, la adaptación era para eso, a diferencia de sus otros rivales, que su frecuencia cardíaca oscilaba entre 60 y 70, de él era tan bajo, y cuando el cuerpo necesita, porque se va a incrementar la frecuencia cardíaca, pues el corazón no se agotaba, ya por eso ganaba como si nada, y la mayoría de récords que tiene no se rompen hasta ahora, creo. No sigo tanto ese rubro del deporte, pero hasta donde yo recuerdo todavía no han roto varios de sus récords. ¿Por qué? Porque tenía esa característica fisiológica. Hiperplasia, ¿en qué? El ejemplo de toda la vida, supongo. Hiperplasia por... Hiperplasia por... ¿Podría ser por el caso de la glándula mamaria en el embarazo? Ya, con un ejemplo diferente, bien. Hiperplasia
hiperplasia en el caso de formación de leche materna. Puede ser, ¿qué más? ¿Algo más común? Técnicamente es correcto, pero otro ejemplo, algo patológico, déjenme decir cosas. ¿Qué? Hiperplasia benigna de próstata. Bien, hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna de próstata, una de las más habituales y que a la larga se vuelve pues totalmente cancerígeno en los varones por obvias razones, va a llevarnos a que la hiperplasia benigna de próstata en cantidad de número de células sea tanta que obstruye la vía urinaria, y eso es uno de los problemas menores que tiene, pero a nivel latinoamericano se me importa. ¿Por qué? Porque la hiperplasia benigna de próstata en los varones creo que está en el segundo o tercer lugar para que se vuelvan pacientes con enfermedad renal crónica y estén haciendo hemodiálisis. Entonces, queridos varones, si no tienen dinero cuando estén entre sus 50 o 55, pues esta va a ser su revisión, por si acaso. ¿Ya? Traten de buscar al urólogo que tenga las manos más pequeñas. Y si sí tienen dinero, tomografía y resonancia magnética. Y no hay la necesidad de que los toquen, por si acaso. ¿Ya? A la que ya le Por si acaso. Entre tomografía y resonancia. Ya, la tomografía y la resonancia magnética van a tener diferentes tipos de formas de hacerse. ¿Ya? La tomografía sigue siendo a través de rayos X, la resonancia magnética son a través de ondas. En ambos vamos a poder ver el organismo a través de cortes, pero técnicamente la resonancia magnética es un poquito mejor en comparación a la tomografía por el simple hecho de los rayos X. ¿Ya? Las ondas que emite la resonancia magnética, no, hasta donde yo recuerdo, no tienen ningún tipo de relación con problemas con cáncer, ¿ya? A diferencia de los rayos X. Así que en ambos vamos a poder ver en diferentes planos qué ocurre en su organismo, pero son bastante costosos en comparación, más la resonancia que la tomografía. Por eso la gran mayoría solo hace rayos X. ¿Por qué? Porque, no sé, ahorita creo que el rayos X más común debe estar 70 bolivianos y la tomografía más común debe estar en 400 o 500. Entonces, uno tiene un gasto mucho mayor en comparación al otro. Y por eso les digo, si tienen dinero varones, cuando tengan sus 50 años, háganse tomografía o resonancia. O al menos que el neurólogo insista. También es recomendable Para hiperplasia benigna próstata. sí, porque El problema de las ecografías es que es muy operador dependiente. Entonces, como es operador dependiente, si justo se toca el imaginólogo o el que ha hecho el diplomado de ecografía que recién está empezando, puede ser que te diga que sí quieres hiperplasia benigna próstata y no tengas nada y te operen sin motivo, o que te diga que no tienes y en realidad ya tiene características de hiperplasia benigna de próstata. Entonces, el gold estándar sigue siendo la tomografía y o resonancia para hiperplasia benigna de próstata. Aunque hay varios urólogos que dicen que nada le gana al dedo explorador. En teoría, en cierto punto pues tienen razón. ¿Por qué? Porque sientes como ha crecido en tamaño la próstata. O sea, todos ustedes cuando lleguen al internado, o no sé si en neurología, también seguro, en mis prácticas seguro, y en el internado pues sí tuvimos que hacer la revisión por si acaso, ¿ya? Así que les va a tocar en algún momento. Metaplasia. Fácil. Al atriple. Eso de barrer, ¿ya? Sus nalgotas. Como consecuencia de ERG. La metaplasia va a ser uno de los puntos importantes por los cambios celulares que vamos a tener, pero en el mismo libro nos refiere que el principal relacionado con procesos cancerígenos va a ser la displasia, ¿ya? Pero eso no significa que los que tienen displasia de cadera pues van a tener un proceso cancerígeno, por decirlo así. La fisiopatología de un proceso cancerígeno y de una persona con displasia de cadera es muy diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema en la formación desde la parte embriológica, ¿ya? Y en el otro, pues,
dependiendo de la característica que tenga, puede llevarnos a un proceso de displasia. ¿Cuál es? Que supongo que todo el mundo sabe, porque todos los colegas lo repiten. ¿Cuál es la única manera 100% segura de que no tengan cáncer? No haber nacido. Si has nacido, ya tienes el primer factor de riesgo para tener cáncer. Entonces, tienes que hacer muchas más cosas como factores protectores para que no tengas hacia un futuro procesos cancerígenos. Eso está en el Robbins, por si acaso. Entonces, el problema y lo que refiere es que procesos inflamatorios nos pueden llevar a procesos cancerígenos. ¿Por qué? Porque la adaptación celular puede alterarse tanto que nos lleva a una adaptación celular de displasia y te puede dar cáncer absolutamente de todo, ¿ya? Cáncer cerebral, cáncer esofágico, cáncer gástrico, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, todo tipo de cáncer, cáncer de piel, pero van a tener una característica todos estos tipos de cáncer. ¿Por qué te da cáncer de piel en la mayoría de los casos? Un cuidado inadecuado de la piel. La exposición del sol la tenemos todos y no todos les van a dar cáncer de piel. Factores de riesgo: si tú vas y te empiezas a tostar en un sitio en el cual los rayos UV sean mucho más altos en comparación, tienes un factor de riesgo más que los demás. En mi monte. Y si no utilizas crema solar, etcétera, etcétera, y lo demás, pues ya son más o menos factores protectores y más factores de riesgo en comparación. Lo mismo tiene que ser lo mismo para tener cáncer hepático, en la mayoría de los casos asociados a daño hepático por consumo de alcohol, que a la larga te puede llevar a un cáncer hepático. Entonces, ahí el factor de riesgo es el consumo de alcohol crónico, ¿ya? Cuidado, piensen como algunos en primer semestre me decían, entonces Doc, si tomo un vaso de alcohol hoy ya tengo factor de riesgo. No, es consumo de alcohol crónico, ¿ya? Es decir, que no paras desde la edad, no sé, a qué edad van a entrar a la U. No paras de consumir alcohol, entonces es un factor de riesgo y te puede llevar a un proceso de displasia. ¿Preguntas? La barbas. Ya me acuerdo por qué odio esta parte. ¿Preguntas? Es que voy a la mitad, creo. No, tenemos hasta las 5. Descanso. Corrido hasta que acabamos. 5 minutitos. Corrido. 5 minutitos. Para tomar agua. Ya quisiera que se hipertrofie la corteza cerebral. Me va a dar todo. Ya le está dando, ya. Ya siéntate. Mi dolorcito. A las 3:45 van a tener su descanso, hasta las 4 y venimos. Es lo mismo, ¿no? Mediadores inflamatorios. Ya se ha muerto todo. Dentro de los mediadores inflamatorios, en esta parte fisiopatológica, vamos a tener 3 que nos importan, que van a ser los mediadores preformados, los mediadores generadores del nodo y los generadores del PAF, que es PAF, factor activador de plaquetas, ¿ya? En la cual los mediadores preformados principalmente van a estar relacionados la generación de histamina, serotonina, las proteasas, en la cual la característica de estas, en la parte, bueno, la liberación de mediadores preformados va a ser muy importante porque los principalmente relacionados van a estar la histamina, serotonina, la parte de la heparina, las proteasas, incluyendo la triptasa, que nos va a llevar a procesos inflamatorios, ¿ya? ¿Cuál es el problema de los procesos inflamatorios? Que estos nos pueden llevar a vasodilatación, vasoconstricción, angiogénesis, hidrogénesis, dolor, degradación de proteínas, hidrólisis de lípidos, producción de ácido arachidónico, que ese es uno de los importantes, destrucción y reparación tisular, y el más importante, inflamación, ¿ya? ¿Cuál es el problema? La liberación de mediadores preformados
mal planteamiento. ¿En qué patología vamos a tener liberación de histamina constantemente? Bien, en el caso de las alergias, tenemos este mediador inflamatorio, que van a ser los mediadores preformados, en la cual sería ideal, pero realmente sería ideal, y estoy casi seguro que me van a odiar, como siempre, después de lo que voy a decir, pero es fisiopatología, y creo que es lo correcto decirlo en este aspecto, pero una persona alérgica puede llegar a un proceso de SIDS. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuándo sería la exposición constante? ¿En qué tipo de alergia? ¿Hay una? Animales. Al sol. No. Animales. Polvo. Lo que tenía mi perro. Alergia al agua, no, tampoco. Polvo. Animales. Al poli. Casi. Casi. No, A los la mayoría hombres. de personas que son alérgicas al polvo ya saben cómo limpiar el ambiente, por si acaso. Oh, sí. Para aquellas personas que no saben que son alérgicas al polvo, tienen que primero pasar con un trapo húmedo para evitar que No se levanten. las partículas de polvo empiecen a elevarse, ¿ya? Y lo pasan primero y de ahí recién pueden barrer. Esa es la manera correcta que deberían hacer. Está en libros, por si acaso. Pero hay un problema que a mí me da mucha pena, porque yo sí comparto el amor que tengo hacia los animales, pero yo, en pacientes que sean alérgicos a animales, que irónicamente son los que quieren estar en contacto constante con los animales, es súper peligroso desde la característica fisiopatológica, porque los mediadores preformados van a mantenerlo en una inflamación constante, y a pesar de que tomes antialérgicos o lo que tú quieras, va a seguir el estímulo, por el cual es muy peligroso en estas personas, porque ese proceso inflamatorio nos va a llevar a la destrucción tisular. ¿Ya? La destrucción tisular va a hacer estragos en el medio interno. Por eso, queridas personas que aman a los animales, yo también comparto el amor hacia los animales, pero ya hablando de medicina, yo no recomiendo que si eres alérgico al pelo de los animales, tengas mascotas, ningún tipo de mascotas. ¿Por qué? Porque se ha determinado a través de un artículo que la gran mayoría de pelos de mascotas está asociado también con la parte de los ácaros. Entonces, así tú tengas, no sé, un cuy, un perro, un gato, cualquiera de estos que tienen pelo, pues va a hacer que ese pelo empiece a estar en rincones. Ahí va a haber la presencia de ácaros, y la presencia de ácaros está relacionado con la activación de mediadores preformados, ¿ya? Y estos mediadores preformados va a hacer que otra vez tengas la parte signos sintomatológica de alergia. A pesar de que tú estés cuidando a tu mascota, la estés bañando, es fisiopatología lo que está ocurriendo. Así que por favor, chicos, no lo recomiendo. Yo valoro mucho que tengan mucho amor a los animales, pero desde un punto de vista médico no deberían hacerlo, ¿ya? No lo hagan, por favor, cuidado, ustedes empeoren, sobre todo en el sistema respiratorio. Y el daño a nivel del sistema respiratorio no hay vuelta atrás. Dentro de, ahí está mal, los generadores del nodo, ahí está mal el título, los generadores del nodo, pues el ácido araquidónico, como hace rato decía, los mediadores preformados nos puede llevar a la formación de ácido araquidónico. Eso significa que los mediadores inflamatorios pues van a estar relacionados entre sí. La formación de ácido araquidónico va a estar principalmente relacionado para la síntesis de formaciones del nodo con prostaglandinas, mastocitos, macrófagos, células endoteliales, y los más importantes que van a ser el COX-1, COX-2, ¿ya? Dentro de estas, las prostaglandinas E2 y D2 van a ser muy importantes, porque estas van a estar asociadas con la parte de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, en estos procesos es muy importante saber qué hacer con este paciente. Por ese motivo, dentro de las características, por ejemplo, de un resfrío, solamente podríamos ayudar al paciente en que su proceso inflamatorio, pues darle algún
antiinflamatorio y ya no estar haciendo como mis colegas, marihuana. malos colegas que tengo un resfrío de 2 días, ya te voy a poner penny, te voy a dar amoxicilina, te voy a dar antiinflamatorios, te voy a dar un jarabe para la tos y les dan 1000 estupideces cuando lo único que está ocurriendo es un proceso inflamatorio, ¿ya? Que eso se pueda agravar hacia adelante y te dé más signos sintomatología, eso es diferente. Pero mientras dure la parte normal de un resfrío o una gripe, solamente tienes que utilizar medicamentos de signos sintomatológicos. No es necesario que te estén colocando penicilina y no sé qué otras huevadas te empiezan a colocar mis queridos colegas. Por ese motivo, los mediadores inflamatorios tienen una relación entre sí. Volviendo al ejemplo de las mascotas, si llega a la formación de ácido araquidónico, el proceso inflamatorio es más severo y ahí tenemos que tener mucho cuidado con esas personas. Va a ser un proceso de broncoconstricción y van a pasar al más allá, por si acaso. Te vas a morir. Y los generadores del PAF, los del factor activador de plaquetas. Los generadores del PAF, del factor activador de plaquetas, van a estar relacionados principalmente con los mastocitos, los macrófagos, los neutrófilos y obviamente también aparte de los linfocitos y los monocitos. ¿Para qué? Para la activación de las plaquetas. ¿Ya? ¿Por qué las plaquetas van a ser tan importantes? Porque estas van a estar directamente relacionadas con la parte proinflamatoria. Entonces, si bien es un método de combate, el gran problema es que todavía vamos a tener factores proinflamatorios. Ya por ese motivo, cuando ustedes están enfermos, de lo que sea que estén enfermos, se recuerdan la última parte de su enfermedad, si su organismo no puede con el agente causal, se empiezan a empeorar. ¿Por qué? Porque la parte inflamatoria empieza a agravarse. La parte inflamatoria y a pesar de que tenemos todos estos mediadores o generadores del PAF, de todas maneras está ganando la patología o el agente causal, ¿ya? Por eso es muy importante, y espero que les den esta charla en farmacología, dejar de dar antibiótico a lo estúpido, ¿ya? ¿Por qué? Porque las enfermedades del año 3000 le dicen. Ese es un artículo que hay de un colega hindú y gringo, creo. Las enfermedades del año 3000 refiere que hay patologías que van a ser tan comunes y tan severas que no es necesario llegar al año 3000 por si acaso. Son patologías que hoy por hoy ya se están generando, en la cual la resistencia a los antibióticos es una de ellas. Recién tuve una consulta de un colega mío que al parecer pues confía en mi criterio médico y me ha mostrado su antibiograma y era resistente a casi todo menos a vancomicina y meropenem. Y eso es básicamente una bomba nuclear, o sea, para destruir a su agente causal era lanzar una bomba nuclear. Yo le sugerí a tu querido familiar, agárralo con guantes. ¿Por qué? Porque el agente causal que tiene ese familiar puede pasar a los demás. Entonces, mi colega que tiene, no sé, 35 años y que empiece con resistencia a antibióticos tan severo, la próxima que se enferme solo va a tener un tipo de antibiótico que funcione y si no funciona, ya no hay nada más que hacer por si acaso. El proceso inflamatorio se los va a llevar. Ese es el problema. Así que por favor, no hagan como mis colegas tanto de Perú y Bolivia y lo digo con conocimiento, cuando me dicen me he enfermado en Perú y me muestran todo lo que les han dado, en toditos hay antibióticos, de lo que sea, y aquí no es diferente. Acá es exactamente lo mismo. Se enojan conmigo mis pacientes porque yo no les doy antibióticos, porque es estúpido que les den antibióticos. Entonces, si tienes menos de 40 años y ya tienes resistencia a antibióticos, tu futuro es gris, por si acaso. Tu futuro es muy gris. Porque ya por menos de 40 años y de resistencia a antibióticos, es casi seguro que eso va a ir evolucionando. ¿Ya? Y a los 50 ya vas a necesitar solamente imipenem para que eliminen el agente causal y ahí estamos todos arruinados. A mí sí, no toco pacientes que tengan resistencia a antibióticos muy severa,
prioridad o cómo es la clasificación de resistencia a antibióticos, y el peor es el X, si no me equivoco, que eso es una resistencia extrema a los antibióticos, que solamente hay 2 antibióticos o 2 familias de antibióticos que funcionan, y una no hay en Latinoamérica, solo hay en Estados Unidos. Y si tienes eso, pues vas a tener que hacer traer un antibiótico de Estados Unidos, que cada frasco creo que cuesta $300, y necesitas 2 frascos día por 7 días. Entonces, hagan las cuentas de Confía en qué mi amiga tan Pri. jodido es estar Ella con va a traer. resistencia a los antibióticos. Ah, ¿dónde están los amigos? Ya, buena pregunta. Hay un artículo que refiere que mamá, papá que tiene resistencia a los antibióticos puede ser un factor de riesgo para que nuestro organismo tenga una mayor facilidad a resistencia a los antibióticos. Ya, no es que sí o sí lo vas a tener, sino que ¿qué sería lo más estúpido que podría hacer yo si mi papá y mamá tenían resistencia a los antibióticos? Usar antibióticos indiscriminadamente, ¿ya? Eso sí es verdad, o sea, no es que sí o sí te vas a dar, pero tienes un factor de riesgo por las características de tus familiares. Por eso tengan mucho cuidado, por favor. Descanso. Descanso.